Voy a hablar en este vídeo sobre el derecho fundamental a la vida. El derecho fundamental a la vida abarca también la protección de la integridad física y moral, no solamente lo que es la vida. Y el derecho fundamental a la vida se encuentra recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU y también en otro instrumento de la ONU, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por otra parte, se recoge en el Convenio Europeo de Derechos Humanos a nivel regional o en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, también en el Convenio de Derechos Humanos para África, para América, esto a nivel regional, y luego por otra parte se recoge también en todas las constituciones de los estados que han suscrito la Declaración Universal de Derechos Humanos. Se recoge dentro de la lista de los derechos fundamentales en las constituciones. Bien, en el derecho fundamental a la vida inciden la antropología, la ética, la teología, el derecho, la sociología y voy a intentar restringir este vídeo a lo que es el punto de vista jurídico, y en tal sentido podemos distinguir dos planos de interpretación del derecho fundamental a la vida. Uno que interpreta el derecho como un derecho indisponible. En tal sentido, se considera que es un supraderecho, es decir, que está por encima de cualquier otro derecho, es la premisa para poder ejercer cualquier otro derecho, el resto de derechos, porque el derecho fundamental a la vida es el derecho primario que tiene toda persona. Y en tal sentido, se considera que es absoluto, que es inalienable y que es irrenunciable. Irrenunciable, no se contemplaría al ser irrenunciable la eutanasia, o no se contemplaría el rechazar un tratamiento médico para salvar la vida por cuestiones de conciencia, cuestiones religiosas. No se admitiría. Es un derecho que es irrenunciable y por lo tanto el Estado debe tutelarlo aún en contra de la voluntad de las propias personas, ¿no? Y en tal sentido, el derecho fundamental a la vida tiene en esta interpretación una interpretación ius naturalista, es decir, que se trata de un derecho natural, un derecho que no existe porque el ordenamiento jurídico lo reconozca como tal, sino que es intrínseco a la persona, intrínseco a la dignidad de la persona, y por lo tanto, aunque el Estado lo regule o lo deje de regular, el derecho fundamental a la vida existe. Y ojo, estamos hablando de una interpretación del derecho fundamental a la vida, la del ius naturalismo, que dice que el derecho fundamental existe desde el primer momento de la concepción del ser humano, desde el momento en que se produce la concepción, desde el momento que es un cigoto, ahí ya se debe reconocer el derecho fundamental a la vida. El ser humano tiene el derecho fundamental a la vida. Esta es la concepción ius naturalista. Como digo, los límites que se podrían poner únicamente es cuando hay otro derecho a la vida en juego. En tal sentido, es el límite de la tabla de Carnéades. Supongamos un naufragio en el cual hay una tabla y hay dos náufragos. Y si sube uno, ya no puede subir el otro. La vida de ambos está en juego. Es lo que se conoce como la tabla de Carnéades. Bien, ahí sería legítimo que cualquiera de los dos peleara por la tabla. Carnéades fue un filósofo, puso esta disyuntiva, esta paradoja. Si hay dos derechos que son igualmente importantes en cuanto a su valor, la vida frente a la vida, ahí estaría legitimado que uno de ellos se aferrara a la tabla excluyendo al otro, y es lo que se aplica en los casos de legítima defensa. Cuando hay una legítima defensa, se está aplicando este caso de Carnéades. Se le faculta al sujeto que pueda matar para que no le maten.
Bien, pues esto también sería aplicable en los casos de aborto, cuando está en juego la vida de la madre o la del feto. En esos casos en los que solo se puede salvar a uno, es decir, que salvando a uno va a morir el otro y no se va a poder evitar la muerte del otro, pues también ahí en ese caso el iusnaturalismo podría permitir pues el aborto para salvar la vida de la madre, porque sea más conveniente, porque tiene más hijos a los que cuidar y porque necesariamente, como digo, estamos en un caso de la tabla de Carneades donde salvando a uno necesariamente debe morir el otro. Pues ahí estaría legitimado. Y esta es la concepción del derecho fundamental a la vida como un derecho indisponible. Y bien, otra interpretación jurídica, que es la más extendida en los ordenamientos, es que el derecho a la vida es un derecho disponible. Y en tal sentido, pues el Estado pues, puede permitir que el sujeto pueda disponer, o incluso el Estado puede suprimir este derecho fundamental a la vida en determinados supuestos, como es la pena de muerte o como es la guerra. Bien, pues aquí básicamente está en ponderación la vida y la libre autonomía de las personas. Bien. Aquí la graduación de los ordenamientos jurídicos pues va variando en cada país, según pues factores sociológicos, éticos, políticos, etcétera, culturales, etcétera. Y en cuanto a la libre autonomía, es decir, pues los supuestos en los que se reconoce al sujeto, a la persona, pues la eutanasia o, por ejemplo, no participar de un tratamiento que le va a salvar la vida por pues, cuestiones religiosas, etcétera. Esto de la libre autonomía que pondera con el derecho a la vida se sostiene su justificación en que la vida ha de ser digna. Pero bien, aquí entramos ya en un primer indeterminismo jurídico, porque debemos preguntarnos qué es la vida digna. Entonces, ¿qué se concibe como vida digna o qué se concibe como una libre autonomía pues que sea susceptible de protección? Bueno, pues esto ya nos lo va a decir el ordenamiento, y esto es un punto de vista positivista. El positivismo jurídico, que quiere decir que a través del ordenamiento jurídico, sea a través de sentencias que son de aplicación a todos los supuestos similares, o sea, a través de leyes en los distintos países, se va a determinar cuándo el derecho fundamental a la vida se puede suprimir en aras de una vida digna. Léase eutanasia, léase pues, un tratamiento médico que no se recibe, léase pues los casos de aborto, etcétera. Bien, bueno, pues en este caso, concretamente en los casos de aborto, el positivismo jurídico lo que va a hacer también es describir cuándo se es persona. De tal manera que se distingue ser humano de persona para decir que el derecho fundamental a la vida tiene una protección en cuanto a la persona y no en cuanto al ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues también estamos ante un concepto jurídico indeterminado que las leyes van a decir cuándo se es persona. Pues por ejemplo, en el caso del aborto se introducen los criterios de preembrión, embrión y feto. El preembrión sería de 0 a 14 días de vida, el embrión de 14 días a 3 meses y el feto de 3 meses hasta el nacimiento. Bien, bueno, pues ahí el ordenamiento puede decir que el derecho fundamental a la vida no ampara ni al preembrión ni al embrión, y al feto sí. O puede decir pues que el derecho fundamental a la vida no ampara el preembrión, pero el embrión al feto sí. O puede decir que no, que solo ampara una vez que se produce el nacimiento. Es decir, hay que determinar lo que es persona, y eso lo va a determinar el ordenamiento. Como digo, persona como concepto jurídico distinto de ser humano, que eso ya vendría determinado pues por la biología o la antropología,
etcétera, qué es lo que es el ser humano, y se introduce este término jurídico de persona. Bien, pues ante el positivismo hay una postura crítica que también pues nace del propio positivismo y dice: si se reconoce derecho fundamental a la vida, todo derecho lleva como correlativo unos deberes. Bueno, pues también se puede decir que el derecho fundamental a la vida lleva también unos deberes fundamentales. Unos deberes, pues de deber de vivir para cumplir las obligaciones con la familia, con la sociedad, con el entorno, etcétera, ¿no? Entonces, desde un punto de vista estrictamente positivista, se puede decir que el derecho a la vida se puede regular por las leyes, pero también los deberes de vivir se deben reconocer por el ordenamiento jurídico. Y una de estas regulaciones en las cuales se puede suspender el derecho fundamental a la vida, según esta postura de que el derecho fundamental a la vida es un derecho disponible, pues como apuntaba anteriormente, es en los casos de pena de muerte. Piénsese que hay más de 50 países todavía que aplican la pena de muerte, o también la suspensión del derecho fundamental a la vida pues en las situaciones de guerra, en los estados de guerra, pues también se puede suspender. Bien. Apuntar una cosa más anteriormente que refería sobre la postura de que el derecho fundamental a la vida es indisponible, es que los iusnaturalistas tampoco llevan el derecho fundamental hasta el extremo de que, bueno, pues esté incluso por encima de cualquier otra razón y aplicación en los casos de encarnizamiento terapéutico. Es decir, que si la persona pues ya está en el momento último de su vida, en una enfermedad que ya no tiene retorno, y en ese momento pues se le está, digamos, manteniendo la vida pues conectado a máquinas, y es una situación que es ya irreversible, es lo que se conoce como el encarnizamiento terapéutico. Bueno, pues ahí no tendría ningún sentido, no tendría ninguna lógica mantener esa situación. Ahí se entiende que la vida solo en ese caso no sería digna para los naturalistas. Mientras que para los positivistas, como digo, el concepto de vida digna es un concepto más indeterminado, y por lo tanto, bueno, pues se pueden abarcar muchísimos más supuestos que en el positivismo ponderan por encima del derecho fundamental a la vida.